Aunque vivo, quédate muerto, completamente muerto. Todo lo que hagas, luego, a tu arbitrio, será siempre bueno. Es aquí donde Freud y Jung parecen, en ciertos casos, más sabios que los existencialistas. Ellos han comprendido que la muerte es el propósito de la vida. El no ser realiza al ser, no lo niega, así como el vacío no niega lo sólido. Cada uno es la condición para la realidad del otro. Por esto tiene tanta razón Norman Brown cuando declara que solo la muerte otorga al organismo su unicidad individual. La preciosa unicidad ontológica de que se jacta el individuo humano no le es conferida por la posesión de un alma inmortal, sino justamente por la de un cuerpo mortal. Al nivel orgánico más simple, cualquier animal o planta tiene condiciones de unicidad e individualidad porque muere. Si la muerte otorga individualidad a la vida y si el hombre es el único animal que reprime la muerte, hemos de deducir que el hombre es un organismo que reprime su propia individualidad. Así, nuestras orgullosas consideraciones de humanidad como una especie dotada de una individualidad negada a los animales inferiores vuelven a ser erróneas. Los lirios del campo la tienen porque no se preocupan por el mañana y nosotros no. Los organismos inferiores viven la vida propia de sus especies. Su individualidad consiste en ser encarnaciones concretas de la esencia de sus especies en una vida particular que termina en la muerte. Están en lo cierto, pues, los existencialistas cuando dicen que el no ser y la muerte brindan al ser, a un ser, su autenticidad. Pero la ansiedad es una represión de la muerte y todo lo que reprimimos no se aviene a desaparecer mansamente de nuestra vida. Se agita por el rabillo del ojo como perpetua distracción y el centro visual o la atención vibran terriblemente porque no acaban de dejarlo de lado. Si a un nivel popular caricaturesco el Oriente no se cuida de la persona humana, esto no se debe a la liberación, sino más bien a la doctrina popular de la reencarnación que proclama que el individuo, el ego, no puede morir. Liberarse de la reencarnación es poder morir y por lo tanto poder vivir. El principio del nirvana, dice Norman Brown, utilizando el término al contrario de Freud en su verdadero sentido, regula aquella vida individual que disfruta plenamente de su realización y corporiza concretamente la esencia profunda de su especie y en la cual la vida y la muerte se afirman en forma simultánea, pues la vida y la muerte constituyen juntas la individualidad y la madurez es el todo. El origen de cierta idealización de la ansiedad que se percibe en el existencialismo, hemos de buscarlo sin duda en los resabios de la noción protestante
de que sentirse culpable, ansioso y muy serio es bueno. Lo cual es muy distinto a admitir honestamente que así es como uno se siente, rompiendo el círculo vicioso de la ansiedad. Es decir, dejando de estar ansioso por la ansiedad. La ansiedad consentida ya no es ansiedad, pues su naturaleza general reside en esta condición de círculo vicioso, reside en la frustración de no poder vivir sin la muerte. Esto es, de no poder resolver un problema que no existe. Como advirtió Freud, el ego está constituido por una represión del eros y del tánatos, vida y muerte, y por lo tanto no hay en él más que una parodia de la auténtica individualidad. Y como prosigue demostrando Norman Brown, el tánatos reprimido se revuelve y aparece bajo la forma del deseo de matar o agresividad. Por su parte, el eros reprimido se convierte en una fijación del pasado, en una búsqueda de satisfacción por medio de la repetición de experiencias primarias de satisfacción. Bajo circunstancias de represión, lo repetitivo, compulsivo, establece una fijación en el pasado que enajena al neurótico del presente y lo induce a una persecución inconsciente del pasado en el futuro. El equivalente occidental de la reencarnación es, pues, nuestra obsesión por la historia, un avatar a la recherche du temps perdu, infructuoso intento de movernos hacia un futuro satisfactorio con la lógica de un pasado indigente. La historia es en realidad un registro de la frustración y sus fuentes más tempranas se hallan, como decía Unamuno, en los momentos en que los hombres comenzaron a almacenar a sus muertos. La historia es un negarse a dejar que los muertos entierren a sus muertos. La historia, o mejor dicho, el historicismo, no es más que un atesoramiento crónico de desperdicios con la esperanza de que algún día resultarán útiles. En este estado mental, el registro de lo que se hace cobra mayor importancia que lo que se hace, quedando cada vez menos lugar para la acción y cada vez más para los resultados. Por esto, el Bhagavad Gita define a la liberación como una acción que no se aferra a los frutos de la acción. Pues cuando la vida y la muerte son completamente vividas, prosiguen sin dejar huellas en un eterno presente. La vida es renovada por la muerte, ya que ésta la libera una y otra vez de lo que de otro modo se convertiría en una carga insufrible de recuerdo y monotonía. La verdadera reencarnación reside en el hecho de que cada vez que un niño nace como yo, es decir, como conciencia humana, se presenta nuevamente en el mundo con una memoria limpia, con la restaurada maravilla de la vida. Una aniquilación eterna resulta tan absurda como una individualidad eterna. Y quien puede dudar de que si la vida humana ha surgido en esta diminuta fracción de una inmensa galaxia, debe estar
sucediendo una y otra vez en el terreno de la más pura probabilidad a lo largo y a lo ancho de la vasta profusión de nebulosas que nos rodea, puesto que allí donde el organismo es inteligente, el medio ambiente ha de serlo también. Tal como suele ocurrir con nuestra psicoterapia, el existencialismo no toma en consideración realmente a la muerte. Más aún, en toda la literatura psicoterapéutica existe poca o ninguna mención de tratamientos adecuados para pacientes que se enfrentan a la muerte, y mucho me temo que esto no se deba a que el problema de la muerte se considera como no problemático. Más bien se diría que existe la sensación de que este es un problema insoluble, un hecho duro e inevitable, una verdadera pena. Empero, una vez más, los existencialistas no andan descaminados. Si la muerte hace al individuo auténtico, la auténtica psicoterapia será la primera en preparar un enfoque de la muerte. Cuando un paciente está a punto de morir o ha golpeado en mitad de su vida por la amenaza de la muerte, el momento no debería considerarse propicio a las fantasías consoladoras de algún religioso en cuyas manos se arroja al paciente para que la muerte le sea explicada. Creo que nadie ha realizado un estudio serio y riguroso sobre el grado en que el miedo a la muerte interviene en la psicosis y en las neurosis. Ignorarlo o racionalizarlo equivale a desperdiciar la principal oportunidad de la psicoterapia, pues lo que la muerte suprime no es el individuo, no es el organismo medio ambiente, sino el ego, y por esto la liberación del ego es sinónimo de una plena aceptación de la muerte, puesto que el ego no es una función vital del organismo, es algo abstraído de la memoria por la influencia social. Es la substancia hipotética sobre la cual se graba la memoria, la constante que sobrevive a todos los cambios de la experiencia. Identificarse con el ego implica confundir el organismo con su historia, colocar en el papel de principio guía a un registro estrechamente seleccionado e incompleto de lo que ha hecho, de lo que ha sido. Esta abstracción a partir de la memoria tiene la apariencia, pues, de un agente concreto y efectivo, pero es justamente esto lo que se pierde con la muerte. Uno mismo, yo, como historia, llega a su fin, y esto viene a corroborar que el ego es una historia en todos los sentidos. Aparte del existencialismo, me parece que uno de los enfoques más fructíferos del problema psicoterapéutico surge de las líneas iniciadas por H.S. Sullivan y Frieda Fromm-Reichmann, pues en este caso el contexto social de la personalidad comienza a recibir un tratamiento realmente serio y, como dijo el propio Sullivan, el sistema del yo, ego, tal como lo conocemos actualmente, es el principal obstáculo contra los cambios favorables de la personalidad. La ciencia general de la psicoterapia, de la psiquiatría, cubre, a mi juicio, un campo que coincide en gran parte con el que estudia la psicología social, pues la psiquiatría científica debe ser definida como un estudio de relaciones interpersonales y en última instancia, requiere el uso de un marco de referencias conceptuales del tipo del que actualmente denominamos teoría del campo. Desde este punto de vista, hemos de otorgar al criterio de personalidad un carácter hipotético. Lo que se presta a un proceso de estudio es el modelo de los fenómenos que caracterizan a la interacción de personalidades en ciertas situaciones recurrentes o campos que incluyen al observador. Por un lado, esta línea de ideas se ha expandido dentro de las actividades generales de la Washington School, con su interés eminentemente lúcido por las formas orientales
deliberación, manifestándose además en el replanteo de la psicoterapia como problema de comunicación, la matriz social de la psiquiatría, explorado en distintas direcciones por Jürgen Ruesch, Gregory Bateson, Anatole Rapoport, Jay Haley y otros. Esta última derivación parece estar ganando terreno con marcada lentitud, particularmente en Europa, donde existe la falsa impresión de que representa una completa deshumanización de la psiquiatría, que estudia al hombre por analogía con las computadoras electrónicas y los sistemas de lógica matemática. Sin embargo, es precisamente de estos últimos medios de donde hemos extraído nociones como la de duplicidad conceptual, que aparte de su contribución al estudio de las causas de la esquizofrenia, podría muy bien resultar una de las grandes ideas de la historia de la psicología. Después de todo, si el pensamiento matemático nos ha brindado una comprensión tan profunda de la física y la astronomía, sin perjuicio apreciable para la gloria de las estrellas, ¿por qué no puede sernos de la misma utilidad algún día para comprendernos a nosotros mismos y por ello deteriorar la dignidad del hombre? En cualquier caso, las matemáticas han dejado hace tiempo de reducirse a lo meramente mecánico. Lo que se teme es que una definición matemática de la conducta humana acabe por convertirlo en una máquina desprovista de toda poesía. Es un error muy serio esto de oponer la poesía a las matemáticas, como si se tratara de carne viva contra resecas osamentas. El problema reside sencillamente en que las matemáticas que se enseñan hoy en día comienzan por los áridos desperdicios de la aritmética, el álgebra elemental y Euclides, espantando a los poetas desde el primer paso. La carne palpitante no es substancia o materia, sino para aquellos cuyos miopes ojos no aciertan a ver la belleza de sus estructuras internas. Llevado hasta sus últimas posibilidades, el pensamiento matemático puede revelar en el mundo físico cosas que lo emparentan asombrosamente con la música. También se teme que si se aplicara exhaustivamente este tipo de métodos al estudio del hombre y al de su mundo, todas sus sublimes unidades quedarían desintegradas, divididas en trozos discontinuos y prosaicos, y la imagen humana convertida nuevamente en una mera transformación de puntos. Los que piensan matemática y analíticamente han recorrido una parte del camino en esta dirección, pero es por esto mismo que fueron los primeros en descubrir sus limitaciones, con las palabras de Jürgen Ruesch. Las peculiaridades del lenguaje introducen una cantidad de distorsiones en la investigación psiquiátrica. Cuando se emplean palabras para describir conductas, acciones y movimientos que son funciones continuas, se las despedaza en elementos parciales, como si no fueran más que respuestas intercambiables de una máquina. La continuidad de la existencia se fractura así en un número de entidades arbitrarias que no corresponden tanto a una función de la conducta real como la estructura del lenguaje. Y aunque no sé de nadie que haya pensado en la conducta humana más analítica y matemáticamente que Gregory Bateson, he aquí lo que nos dice. La vieja muletilla de Berkeley es et percibi, ser es ser percibido, conduce por un lado a juguetes filosóficos, como la pregunta que sigue: ¿el árbol sigue allí en el bosque cuando yo no estoy presente para verlo? Pero, por otro lado,
nos lleva hacia el descubrimiento profundo e irresistible de que las leyes y procesos de nuestra percepción son el puente que nos une inseparablemente con lo que percibimos. Un puente que unifica sujeto y objeto. Incrementar la percepción del propio universo científico equivale a afrontar desarrollos imprevisibles en la propia conciencia del yo. Y desearía subrayar el hecho de que estos desarrollos siempre son de naturaleza imprevisible. Nadie conoce el final del camino que se inicia cuando quien percibe y lo percibido se unifican. Cuando se avienen sujeto y objeto a un solo universo. Cuando se extravía la realidad del ego aislado, no ocurre lo que aparentemente temía Erich Fromm, es decir, que se perdiera la integridad del individuo. Los recuerdos de Fromm con Sullivan acerca de la realidad del yo se basan en la confusión semántica, por la cual términos como yo, ego, persona, individuo, ser son usados en forma indiscriminada e intercambiable. De otro modo, nos resultaría incomprensible el profundo interés por el budismo zen demostrado por Erich Fromm. Hallar que el organismo es inseparable de su medio ambiente no equivale a perder la claridad de su forma ni la unicidad de su posición. Además, al eliminar el tipo particular de represión que plantea la conciencia egótica, no se abren en modo alguno las puertas a la codicia descontrolada del ello, ya que no es el ego lo que diferencia al hombre de las serpientes, leones, tiburones o simios, es su estructura orgánica y el tipo de medio ambiente en el que puede desarrollarse esta estructura. Cierto que arrojar las culpas de la peculiar violencia y crueldad humanas sobre las instituciones sociales más que sobre la naturaleza no parece romántico ni sentimental. También es cierto que los propios hombres han inventado estas instituciones, pero no es obvio que un error que al principio parece minúsculo, imperceptible, puede derivar en una catástrofe final. Lo mismo que un cigarro que rueda puede desencadenar una avalancha. ¿Quién pudo imaginar que el error de considerar a los hombres como egos separados tendría consecuencias tan desastrosas? Es fácil, en cambio, ser retrospectivamente sabio. Como notaron los taoístas chinos, no hay en verdad otra alternativa que la de confiar en la naturaleza del hombre. No por sentimentalismo ni como mera expresión de deseos, sino porque resulta la más práctica entre las políticas prácticas, puesto que todo sistema de autoritaria desconfianza es también un sistema humano. La voluntad del que aspira a la santidad puede estar tan corrompida como sus pasiones, y el intelecto tan descaminado como los instintos. La autoridad y efectividad de un policía lleva la misma carga de sentido común que la moral pública. La fe en nuestra propia naturaleza funciona solo cuando funciona el 51% del tiempo. La alternativa, como veía Freud, es un agitamiento del sentimiento de culpa hasta una dimensión que los individuos serían incapaces de tolerar. Y allí termina el capítulo a través de un vidrio oscuro de Psicoterapia del Este, Psicoterapia del Oeste de Alan Watts.